Abramos en nuestras Biblias en Hechos 1, 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabra de Dios. En el día de hoy estamos muy agradecidos por el tiempo que otra vez Dios nos da para encontrarnos en este mensaje púlpito como pastor, la iglesia y para todos los creyentes y todos los que nos escuchan a través de esta plataforma, que podamos seguir recibiendo fuerza. Es nuestra oración que a través de este año 2022, en medio de la pandemia, podamos seguir aferrándonos al mensaje de una manera correcta. Y así Dios realmente en su gracia nos dará muchas, pero muchas respuestas como nos los ha dado hasta el día de hoy. El día de hoy el mensaje, viendo el texto bíblico de Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8, son las últimas palabras de Cristo antes de ascender al cielo. Pero fueron palabras tan importantes que tenemos que tomarlo realmente. Y el título del mensaje del día de hoy es El desafío en el campo. ¿Por qué es importante nosotros desafiar en el campo? El campo es el lugar o el lugar donde Dios me ha puesto. Sea la universidad, sea el colegio, sea el trabajo, sea el negocio, es el lugar donde Dios me ha puesto hasta mi hogar, es el campo. ¿Por qué tengo que desafiar? Cuando usted va a la historia bíblica, la iglesia primitiva realmente era una iglesia muy perseguida. Por más de 200 años fueron perseguidos por los romanos y la Biblia enseña que a pesar de todas las circunstancias, las situaciones, ellos pudieron desafiar. Pudieron llegar hasta lo último y la palabra de Dios se cumplió. Roma escuchó el evangelio. ¿Por qué tenemos que desafiar en el campo? Nosotros hemos tenido 2 semanas importantes, donde la primera semana hablamos del comienzo correcto que debe tener el creyente. Y segundo, la continuación. ¿Por qué debemos continuar? Y el día de hoy queremos concluir este tercer mensaje con el desafío que debe tener cada creyente en ese campo. Miremos la introducción en el mensaje del día de hoy. Muchos creyentes desean comenzar su vida de fe, pero la mayoría no sabe cómo. Eso es una dura realidad. No es algo que usted pueda pensar o decir, ¿por qué los creyentes mucho tiempo y ahora no están? ¿Por qué están desanimados? ¿Por qué si eran buen líder? Es porque muchos no comenzaron su vida de una manera correcta. Como lo dijimos la semana pasada, muchos de ellos están empezando la vida correcta, la vida de fe, pensando que es algo físico, o es algo de obra, o eso es que yo tengo que hacer algo para poder formar parte del pueblo de Dios. Aunque todo eso está bien, pero no es el comienzo. Un comienzo correcto, claro que va a traer buenos resultados. Entonces, la mayoría de los creyentes y la mayoría de los creyentes que no tiene un buen comienzo en su vida de fe, siempre por naturaleza van a caer en desesperación. Vivirán desanimados. Y es más, tendrán una vida tan normal como un simple religioso más. Son creyentes y me uno porque también yo era y me considero realmente agradecido porque en esos momentos vivíamos vidas cristianas desesperadas. Queríamos todas las cosas rápido, al punto de que mi vida, mi familia o su familia quieren que cambien desesperadamente, que Dios obre. Y así vive el creyente cuando no tiene una vida de fe correcta. Claro que es el deseo de salvar a las almas, claro que es el deseo de cambiar el campo, pero no hay que vivir en esa desesperación. Otros creyentes viven en el campo con desánimos. Cuando digo desánimos es que viven en un tiempo de sube y baja. No saben por qué. Un día están bien estables, otro día sentimentalmente, ambientes, situaciones cambiaron y se desaniman. Es algo normal, pastor. Podemos decir que no debería, pero muchos creyentes no saben por qué pasan por las situaciones y al final optan por ir a lo material, a lo físico y caen engañados. Y otros que al final entran en la vida cristiana ya como algo religioso, porque mis padres eran creyentes, porque yo nací en un ambiente cristiano, o dirán porque yo vengo de mucho tiempo en la iglesia y yo fui bautizado no sé dónde y ahora yo soy un creyente más. No saben por qué, pero ya es algo religioso, ya es algo monótono, es algo que tiene que cumplir.
y no puede disfrutar la vida de fe. ¿Usted cree que muchos creyentes viven así? Claro que sí. Por eso a esos creyentes tenemos que animarlos. Usted que está escuchando el mensaje, hay que animarlos a que tengan el comienzo correcto. Porque un buen comienzo, como le decíamos, va a tener un buen final. No importa si en el proceso está pasando muchas cosas. Claro que va a tener un buen final. Por eso el comienzo correcto traerá respuestas y claro que traerá evidencias de una manera correcta. Si hoy yo inicio de una manera incorrecta, las respuestas que vendrán, que pareciera que son buenas, no son las correctas y caeré engañado. Que el día de hoy nosotros, para poder desafiar en el campo, primero yo esté confirmando Hechos 1:1. ¿Qué es Jesús, que es el Cristo para mí? Yo confirmo esto. Y segundo, confirmo la misión. ¿Por qué Dios me ha llamado? ¿Por qué yo estoy en este campo? Hechos 1:3. Esto debemos confirmarlo siempre, porque ahí está nuestra vida de fe, ahí está nuestra dirección de la vida como creyente. Así que el día de hoy que estamos desafiando, oramos para que estemos desafiando en el campo, lo primero que quiero yo decir es algo sumamente importante. Creyentes, ustedes que están siguiendo continuamente la corriente de la palabra, ustedes que están cada día aferrándose al mensaje y compartiendo su foro de vida, ustedes están escuchando el mensaje tal vez por primera vez. Realmente es sumamente importante no vivir preocupados por las circunstancias. Es importante realmente. En Hechos capítulo 1, versículos del 6 y 7, cuando usted lee, los discípulos hacen una pregunta que realmente no era necesario, pero para ellos era preocupante. ¿Vendrás en tu reino otra vez? Lo estaban diciendo algo que ni siquiera Cristo le había dicho. No era necesario preocuparse por eso. Por eso es que Cristo le dice, no os toca a ustedes saber esto, ni se preocupen por eso. Es que muchos creyentes hoy en día viven ansiosos, preocupados. No pueden desafiar porque están atrapados en muchas cosas. Y créame que muchos creyentes están engañados en 4 áreas. Y estas 4 áreas se ven todos los días en nuestras vidas. Por eso vivimos desesperados. Por eso salen preguntas y pensamientos que no realmente. Ya Dios nos dio el comienzo, ya Dios nos dio la misión y deberíamos concentrarnos en esto, pero quedamos engañados en mis pensamientos. ¿Realmente ocurrirá? ¿Realmente Dios me dará evidencia? ¿Realmente soy hijo de Dios? Con ese tipo de pensamientos, de preocupaciones y circunstancias, tal vez por el ambiente, ¿creen que podemos desafiar? ¿Cree que usted podemos sobrepasar cualquier situación? Porque no solamente son engañados por los pensamientos propios, sino por el ambiente, por las noticias, por lo que dicen, por lo que escuchamos. Y por eso vivimos hasta atrapados por esto, en vez de enfocarnos con lo que Dios nos ha dado. Y es más, son atrapados y engañados hasta por las personas. Nos importa más lo que la gente dirá que lo que dice la palabra de Dios. No sean engañados por el ambiente. No sean engañados por las circunstancias y menos sean engañados por las personas, porque en algún momento hasta por Satanás podemos ser engañados. Nuestra vida de fe debe tener un comienzo, debe tener una misión, pero también debe tener un desafío en el campo. Por eso no hay que preocuparse. Las situaciones y el ambiente que vienen estarán bien, pero que podamos concentrarnos. ¿Podemos concentrarnos en lo que Dios ya nos ha dado? Sí. Mi comienzo. ¿Cuál debe ser el comienzo de mi vida? Yo miro el acontecimiento del monte del Calvario, donde Cristo dijo, consumado es. Todo ha sido terminado. O sea, la palabra de Dios del Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Y si es así, toda la palabra absolutamente se cumplirá. Y por eso podemos decir, Hechos 1:1, que Jesús es el Cristo. Las cosas que Jesús vino a hacer y a enseñar, ¿qué fue? Debe ser mi comienzo. Con eso debo yo aferrarme. Y sabiendo esto, entonces yo confirmo, yo establezco cuál es mi misión. ¿Y cuál será mi misión? El monte del Olivar. En ese lugar donde Cristo llamó a sus discípulos y les dio la misión de Hechos 1:3. Y le habló por 40 días por el reino de Dios. ¿Por qué hablo del reino de Dios? Porque hay un reino de este mundo, porque hay un reino de Satanás que está atrapando las tinieblas. Y por eso nuestro título de oración debe ser, como Cristo le dijo a sus discípulos, buscad primeramente el reino de Dios.
¿Por qué? Porque si buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Pero debemos de ser esos creyentes que nos concentremos en mi comienzo y en mi misión. Así no viviré preocupado, no viviré engañado. Pero muchos creyentes viven en esa situación. El mismo pensamiento que tenían los apóstoles al preguntarle sobre Jesús cuándo vendría a reinar. Muchas veces hacemos ese tipo de preguntas ya teniendo todas las respuestas. Dios nos dio todas las respuestas a través del Evangelio. Si yo tengo este comienzo, vivir preocupado, ¿cómo yo puedo desafiar? Que el día de hoy podamos nosotros orar correctamente. Lo segundo es que debemos ser creyentes que podamos aferrarnos a la promesa. Si yo tengo una vida realmente concentrada y confirmada, me voy a aferrar. Yo no voy a aferrarme a cualquier cosa. Algo será mío realmente. Lo tomaré para mi vida. Será todo para mí. Cristo se lo dijo. Le dijo, no os toca a ustedes recibir esto. No se preocupen por esto. Esto lo va a hacer Dios. Esto lo sabe Dios. Ustedes concéntrense, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que nosotros no estar afanados o ansiosos por la situación que venga, sino concentrados en Hechos 1:8. ¿Qué es esto? Dios nos ha dado la promesa del Espíritu Santo. O en otras palabras, que yo sea una persona, un evangelista, un creyente lleno de las cosas de Dios. Un creyente lleno de solamente Cristo en mi vida. Eso es orar por la llenura. Dios llena mi vida. Que haya evidencias en mi vida. Yo me aferro a tu promesa para que podamos nosotros continuar aferrados a esa promesa, lleno de las cosas de Dios y lleno de las cosas de Cristo. Así como Cristo dejó su último mensaje púlpito en la iglesia, por eso lo hace en su iglesia, antes de irse, el último mensaje estando en la tierra, Dios nos ha dado cada semana el mensaje de vida. Llamamos el mensaje de púlpito. Ese mensaje de púlpito es la que me llevará a la semana en el campo. Así como Cristo le dio su mensaje a los creyentes para que ellos pudieran ir al campo después que él ascendió y le dio el mensaje, nosotros nos aferramos al mensaje de cada domingo para que me lleve durante la semana. Entonces, esta palabra que el pastor, el siervo va a hablar, no es cualquier palabra, sino es palabra de Dios y es mi palabra. La oración que hemos tenido en la iglesia, los títulos de oración cuando estoy orando en el campo, no es cualquier oración, sino que esta oración dentro de la palabra es mi oración. Entonces, naturalmente, cuando voy al campo, cuando estoy trabajando, naturalmente se notará mi evangelismo. ¿Cuál es mi especialidad, mi negocio, en lo que yo haga a mi alrededor, cómo yo me desenvuelva con mis jefes, con los creyentes, con mis subordinados, en la escuela, lo que yo haga, todo se conectará a mi especialidad con el campo. Eso es mi evangelismo. Y eso será natural. No tendré que estar ansioso ni preocupado. Que seamos creyentes, y si nos estamos aferrando a la promesa, creyentes que entremos a la corriente de la palabra. No solamente a la palabra, a la corriente de vida que Dios nos ha dado. ¿Y cómo lo hacemos, pastor? Por eso es importante el entrenamiento. Que podamos nosotros continuar entrenando en el campo. Pastor, ¿hasta cuándo yo debo entrenar? Mira Hechos capítulo 1, versículo 11. Hasta que Cristo venga. Hasta que ya no pueda más. Toda nuestra vida vamos a aprender, pero entrenar es la mayor fuerza para mi vida, para mi fuerza espiritual y para el campo. Debo entrenar hasta que Cristo venga. O sea, ¿hasta cuándo? Toda mi vida debo vivir y morir entrenando. Dios me ha dado esto. Por eso no se preocupen por nada, obreros. Dios nos ha dado todas las respuestas. ¿Ustedes son hijos de Dios? Entonces confirmen su comienzo. Recuerden la misión y el mensaje de hoy. Desafiamos. ¿Dónde, pastor, debo desafiar? En ese campo que Dios me ha dado. En ese campo que Dios me ha puesto. Después de que Cristo ascendió, los ángeles se fueron. Hechos capítulo 1, versículo 2 al 15. Los discípulos se fueron como conforme a la palabra a Jerusalén. Cristo le dijo, no se aparten de Jerusalén hasta que sean llenos de la promesa. Nosotros, lo más importante como la iglesia, es que si una iglesia continúa, en medio de todo, continúa en la corriente de la palabra. Si una iglesia persevera en todo momento en ese campo y una iglesia que desafía cualquier circunstancia, esa es la iglesia que puede desafiar en el campo.
Esa es la iglesia que, aunque sea un grupo pequeño, que fueron 120 a Jerusalén, ese grupo pequeño se va a concentrar al deseo de Dios. Por eso hoy quiero decir dos cosas. Cuando vamos a desafiar en el campo, yo no debo olvidar dos cosas. Primero, somos el pueblo de Dios. En ese campo somos llamados el pueblo de Dios. Por eso, donde quiera que estemos, somos el pueblo de la oración. La oración debe ser el fundamento, obrero, para poder desafiar en el campo. Tomar la palabra, aferrarme a ella. Con eso puedo yo superar cualquier circunstancia, aunque seamos pocos, aunque seamos 120. Dios, una persona utilizó en Egipto y cambió Egipto en Génesis 39. De igual manera, Dios necesita a una persona, dos personas que se aferren a esto, al comienzo, a la misión y al desafío en el campo. Vamos a concluir el mensaje del día de hoy. ¿Por qué tenemos que realmente confirmar la palabra? Porque la palabra de Dios tiene que ser afirmada en toda mi vida. Primero, confirmen el comienzo que ustedes tienen. ¿Cuál es el comienzo que ustedes tienen? Confirmen, ¿es el comienzo correcto? ¿O es el comienzo que yo pienso que es real? Confirmen. Es Jesús, es el Cristo, mi comienzo. Entonces, si confirmo esto, entonces la misión que Dios me ha dado en ese monte del Olivar, yo me aferro a la misión. Esta misión es mi misión. No tengo temor. ¿Por qué? Porque es dada por Dios. Y entonces en ese campo, ya que tengo la misión dada por Dios, en ese campo absolutamente voy a desafiar. Dios va a obrar. No hay por qué preocuparse, porque Dios está obrando su palabra hasta el día de hoy. Iglesia, desafiemos en el campo, pero desafiemos correctamente. No es peleando, desafiando no es discutiendo, desafiando es abriendo los ojos, viendo la realidad de este mundo. Segundo, es hacer lo que mayormente Dios desea. Y tercero, en ese campo, no preocuparse. Dios obrará absolutamente, porque el deseo de Dios es salvar los campos. Vamos. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Perfecto. Gracias, Dios, por darnos todo el mensaje, toda la corriente, como tú nos has dicho a través de tu palabra. Hoy ponemos este mensaje de vida y que podamos desafiar en el campo a través de el único método, cura del Espíritu Santo. Gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.